Lo dicho, vamos a hablar de política en esta mañana porque el proceso independentista catalán con elecciones anticipadas marcan el final de un año que lo político ha escrito el capítulo tal vez más convulso de la democracia. Es uno de los asuntos de la agenda política en el Congreso de los Diputados, donde el Grupo Unidos Podemos participa de debates como el del Estatuto de Autonomía de Canarias y la reforma del sistema electoral, que serán otras de las cuestiones que vamos a abordar en esta mañana. Pues ya se encuentra con nosotros el diputado Alberto Rodríguez de Unidos Podemos. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando, lo decíamos, de uno de los años tal vez más convulsos de la democracia española. Terminamos así este año con estas elecciones anticipadas en Cataluña bajo el amparo de un artículo, el 155, también un experimento en esta democracia y donde en estas elecciones Podemos no ha salido muy bien parado. No sé si es momento de hacer autocrítica. Bueno, son unas elecciones planteadas en un eje identitario, no cabe duda. Nosotros y nosotras, cuando la gente vota a derechos, cuando la gente vota en un eje abajo-arriba, ¿no? Mayoría social versus élites económicas, pues salimos muy bien parados y nos vota la abrumadora mayoría. Ya vimos lo que ocurrió en las elecciones al Congreso y lo que ocurre en las municipales, como en el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora bien, en unas elecciones autonómicas en clave identitaria, enfrentando un bloque contra otro, el bloque de los que se tiraron al monte y declararon unilateralmente la independencia frente al bloque de los que del 155 que intervinieron la autonomía de Cataluña, intervinieron todas sus instituciones, pues en ese contexto evidentemente nosotros no tenemos los mismos apoyos que cuando se habla de derechos. Y ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, volvemos al bucle. El resultado de las elecciones está ahí, como bien comentabas, esto ha sido un año histórico en la democracia de nuestro país y tiene pinta, por desgracia, que en los próximos meses vamos a vivir un revival de lo que ha ocurrido, porque los partidos independentistas volvieron a obtener mayoría, tienen el apoyo de más de 2 millones de ciudadanos, los partidos de 155 siguen enrocados en sus posiciones unilaterales y frente a esto... Entonces, ¿qué podría pasar, señor Rodríguez? Frente a esto nosotros ponemos sobre la mesa, como hemos puesto siempre, a pesar de que tenga muchos costes en el resto del país, creo que es una postura coherente y valiente a la vez, un referéndum pactado, que todo el mundo pueda votar, que todo el mundo pueda decidir, porque si una elección sacamos de estas elecciones en Cataluña el 21 de diciembre, es que la gente quiere votar, quiere participar. Un 84% de participación es un resultado histórico. Ponemos sobre la mesa un referéndum legal, pactado, para que todo el mundo pueda votar, los que quieren independencia, los que no quieren independencia, los que quieren otro modelo de relación con el resto del país, y que a partir de ahí se construya y que también abramos ese melón a nivel de todo el Estado, que hablemos de derechos laborales, derechos sociales, derechos ambientales, etcétera. Yo creo que es el momento histórico para hacerlo. Si alguien tiene otra solución mejor, que la ponga sobre la mesa. De momento no la hemos visto. Bueno, se les ha achacado a Podemos de que haya tenido una postura ambigua en cuanto al independentismo en Cataluña. Tal vez esto es lo que ha podido pasar factura en estas elecciones. No, no es ambigua. Es simplemente que no está en ninguno de los dos bloques. Simplemente que nosotros consideramos totalmente ilegítimo que se declare unilateralmente la independencia, lo hemos criticado en multitud de ocasiones, pero también criticamos que desde el gobierno del Estado se intervenga la autonomía de Cataluña. Imagínense que el gobierno de Madrid interviene en las instituciones canarias, interviene en nuestro Parlamento autonómico, interviene en nuestros cabildos. Eso yo creo que a gran parte de la sociedad canaria no le gustaría, y eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Tenemos gente en prisión, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que volver a una situación de normalidad democrática y a partir de ahí intentar construir. Yo creo que esa política de los dos bloques no nos ha llevado a nada bueno, y sobre todo que mientras se habla de esto no hablamos del paro, no hablamos de la desigualdad, no hablamos de presión. Creo que se está desviando la atención. Evidentemente el Partido Popular lo usa el conflicto catalán y Ciudadanos, por supuesto, como cortina de humo en el resto del país para desviar la atención de los casos flagrantes de corrupción, de las tasas de temporalidad, de parcialidad, de los bajos salarios, etcétera. Bueno, hablando de volver, que usted nombraba esa palabra, los críticos incluso del partido Podemos hablan de refundar el partido y que vuelva a ser el indispensable en la política española. ¿Está dejando de ser indispensable Podemos en la política española? No, para nada. Para nada. Nuestra llegada cambió las instituciones en todos los planos. Si esto no se traduce en una mejora de la calidad de vida de la gente, es porque el Partido Popular funciona de manera, siendo suave, muy autoritaria. Es un partido que no respeta la separación de poderes, que está poniendo en riesgo nuestra democracia y que, aparte de intervenir en el Poder Judicial,
Y ya hemos visto todo lo que ha hecho, creando policía política, dando chivatazos a los ministerios para que no juzguen a sus amigos corruptos. Aparte de intervenir el Poder Judicial, también está interviniendo el Poder Legislativo, y eso no lo sabe la gente. Más de 40 proyectos de ley que hemos presentado, muchos de ellos presentados por nosotros mismos, están siendo vetados sistemáticamente en el Congreso, y otros 30 proyectos de ley están pues perpetuándose en el plazo de enmiendas. O sea que al final, en definitiva, entre los 40 vetados y los 30 que hay, la legislatura está parada, el Congreso de los Diputados está parado y la separación de poderes está herida de muerte en nuestro país. Y el Congreso de los Diputados, ahí es donde reside la soberanía popular, y eso fue lo que votó la gente. Y a nosotros nos votaron 5 millones de personas y no hemos conseguido meter ni una sola proposición de ley, porque el Partido Popular las veta sistemáticamente, rozando la inconstitucionalidad, que lo tenemos ya reclamado. Hablando de esas elecciones generales anteriores, vimos que los partidos emergentes, Podemos, Ciudadanos, se convirtieron en la esperanza de muchos españoles para romper ese bipartidismo. Sin embargo, vemos en estas elecciones autonómicas como Ciudadanos va al alza y Podemos cae. ¿Eso puede ser un preludio de lo que puede ocurrir en próximos comicios electorales? Yo creo que no. Creo que eso, como dije antes, es un marco de lucha de identidades, en los que los derechos quedan a un lado, ¿no? En los que el desempleo queda a un lado, en el que los servicios públicos quedan a un lado, y evidentemente ahí es donde ganan los partidos de los recortes y los partidos de la austeridad, ¿no? Es muy fácil envolverse con una bandera y tapar todo lo demás e intentar pues mover, digamos, los instintos de la población, los sentimientos, e intentar que voten en ese sentido. Ahora bien, cuando nos ponemos en el plano de lo económico, en el plano de lo fiscal, en el plano de lo laboral, el apoyo social que tenemos es indudable, y creo que lo seguimos teniendo a pesar de este marco que a nosotros pues nos resulta muy complicado y muy difícil. Hablando de lo laboral, señor Rodríguez, usted es portavoz de empleo de Unidos Podemos. Hace unos días veíamos esa firma a nivel nacional del salario mínimo interprofesional. ¿Qué tiene que decir? Bueno, en 2 palabras, insuficiente y antidemocrática. Insuficiente porque no se acerca, pero ni de lejos, al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea, que es toda legislación europea, porque ellos cumplen la legislación cuando les interesa y cuando les interesa no, y cuando no les interesa no. No llega a ese 60%, que es lo que se considera unas condiciones de vida digna para la población, que estaría en torno a nuestro país, en torno a los 950.000 euros. Esto es lo que dice la Carta Social Europea, no solo que lo digamos nosotros. Y antidemocrática porque nosotros, nuestro grupo parlamentario, la primera proposición de ley que presentamos nada más entrar al Congreso en 2016 fue la subida del salario mínimo para adecuarnos a la Carta Social Europea, que era, y además que se aprobó mayoritariamente en el Congreso, que eran 800 euros estos 2 primeros años y 950 los 2 últimos años de legislatura. Esto se votó a favor de la admisión a trámite, y el Gobierno, con la ayuda inestimable de Ciudadanos, que quizás por eso... Es uno de los bloqueos sistemáticos que usted dice que sufre Podemos en el Congreso de los Diputados. El Gobierno lleva más de un año bloqueando en el plazo de enmiendas, con la ayuda inestimable, repito, de Ciudadanos, la subida del salario mínimo. Y encima, el pacto que acaban de firmar tiene unos condicionantes de que la economía crezca por encima del 2,5%, de que se creen 450.000 empleos. A nosotros nos parece una barbaridad que, con los sufrimientos que está pasando la gente, la población, en unas islas en las que tenemos un 44% de personas en riesgo de exclusión y pobreza, un paro desmedido, unas tasas de precariedad brutal, nos parece una vergüenza que se condicione ese aumento del salario mínimo, ¿no? En un país, en una tierra en el que, por ejemplo, por poner un simple ejemplo, el consejero delegado de Endesa, uno de los consejeros delegados de Endesa, cobra 8.200 euros al día, mientras hay gente que tiene esas remuneraciones, esos salarios, vemos como la mayoría de la población pues sufre para llegar a fin de mes. Por lo tanto, en 2 palabras, insuficiente y antidemocrático. Bueno, y el Congreso, que comenzó ya este mes a debatir las enmiendas presupuestarias presentadas por los grupos parlamentarios en cuanto al articulado del Estatuto de Autonomía de Canarias. Para ese debate, Podemos ha presentado más de 70 enmiendas. ¿En qué se basan, señor Rodríguez, esas enmiendas que ha presentado Podemos? Bueno, nosotros, digamos, diciéndolo en 4 bloques, por un lado sería todo lo que tiene que ver con atacar la desigualdad,
el empleo, la temporalidad abusiva que hay en las islas, ¿no? Esa gran contradicción entre que seamos una potencia turística a nivel mundial, entre que estemos batiendo récord de llegada de turistas con 15 millones y que mientras tanto tengamos una de las sociedades y de las economías más desiguales del país y de toda la Unión Europea. Por otro lado, creo que es obvio, cualquier fuerza política que tenga un poco de vergüenza tiene que defender los servicios públicos en nuestras islas y el estado del bienestar, que está pues tocado en una situación de debilidad muy grande, siendo suaves al decirlo. El tema energético, la soberanía energética, el que tengamos unas islas que son un paraíso de las renovables y que seamos el territorio que más fuel oil consume de todo el país para producir electricidad es una barbaridad. Y después el tema alimentario, ¿no? La dependencia del exterior que tenemos, todo lo compramos, la situación de extrema gravedad que sufre nuestro sector primario, los alimentos que consume nuestra población, la calidad de ellos, el precio de ellos. Yo creo que en torno a esos ejes se mueven nuestras enmiendas y vamos a ver qué es lo que conseguimos introducir en el debate. Bueno, un estatuto que incluye también una propuesta de modificar el sistema electoral canario. Al respecto, Podemos quiere acabar ya con la triple paridad. Evidentemente el sistema electoral es uno de los más injustos del mundo. Nos lleva a situaciones terroríficas democráticamente hablando, como que en este caso Coalición Canaria es el tercer partido en votos, no es ni siquiera el segundo, es el tercer partido en votos y es el primero en número de diputados. Algo falla ahí, es una cuestión de matemática básica y este reparto injusto que provoca la ley electoral hace que la opinión de la ciudadanía canaria, que los programas electorales y las fuerzas políticas que votó la ciudadanía canaria no tengan la fuerza que se reflejó en las urnas y que por lo tanto las leyes que salen del Parlamento no sirvan para cambiar la vida de la gente. Nosotros hemos hecho además una consulta en Internet, participaron más de 2.000 personas y estamos ahora en el proceso de negociación para intentar hacerlo lo más proporcional y lo más democrático que podamos, siempre contando con el resto de las fuerzas, claro. Bueno, pues Alberto Rodríguez, no tenemos tiempo para más. Bueno, pero ha sido un placer también hacer un poco balance de cómo ha sido el trabajo de Unidos Podemos por parte de los diputados canarios que nos representan allí en la Cámara Baja. Gracias y buenos días. Pues muchas gracias a ustedes y feliz año. Feliz año, igualmente.